Fue testigo y protagonista de los momentos más intensos de la historia del Perú. En esta entrevista exclusiva conversamos con Javier Díaz Orihuela, histórico dirigente de Acción Popular, desde el Congreso de los años 60 hasta las turbulentas políticas de hoy. Quédate porque lo que viene es una conversación con historia, con crítica y con visión. ¡Comenzamos! Cuando yo llegué a diputados, mi oficina era mi curul. No teníamos nada. No teníamos secretaria, no teníamos chofer, no teníamos nada. Eso era en 1962, cuando con el gobierno de Belaúnde se guardaba austeridad. A diferencia de hoy, que tienen oficinas enormes, y muchísimos privilegios, con decenas de empleados a disposición de un parlamentario. ¿Y qué impacto tuvo para usted ese golpe militar de 1968 que interrumpió su mandato justamente cuando usted estaba en el Congreso, ¿no? Fue la reacción a lo que denunció Loret de Mola, presidente de la IPC. Dijo que se había perdido la página 11 del contrato de crudos entre la International Petroleum Company y la empresa petrolera fiscal. Aprovecharon los militares, en particular Velasco, de esa situación y dio un golpe de Estado. Aparentó ser el que recuperaba la Brea y Pariñas sin pagar un centavo, como lo hizo Fernando Belaúnde, que recuperó la Brea y Pariñas en función del acta de Talara, sin pagar medio a la International. Velasco captura la Brea y Pariñas con el ejército, sin pagar un centavo, pero pasaron los años y tuvo que firmar un contrato de crédito del Tesoro de los Estados Unidos para que Velasco pudiera pagar a la International Petroleum Company hasta el último centavo que exigieron. En 1985 usted también fue vicepresidente del Senado, ¿no? En esa época. ¿Cómo manejó las tensiones durante un periodo, pues, de crisis económica y social? Era una situación complicada, pero el gobierno de Fernando Belaúnde hizo una obra de infraestructura extraordinaria. En Lima, por ejemplo, hay una sola represa para almacenar agua potable. En Arequipa, el gobierno de Fernando Belaúnde reparó la represa del Fraile con 200 millones de metros cúbicos. Construyó la represa de Aguada Blanca, del Indio, y la represa de Condoroma. Por algo, también era senador, ¿no? Y arequipeño. ¿Y qué piensa de la actuación, pues, de Acción Popular, de su partido en la política nacional? Después de 8 años que el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo a Acción Popular sin directiva, no teníamos secretario general, no podíamos recibir lo que nos correspondía de acuerdo a ley, arbitrariamente. Ahora se ha regularizado, hay un presidente, hay un secretario general. Lo que sí tiene que definitivamente limpiarse el problema de lo que han originado los niños, y creo que el 20% de la población, según todas las encuestas, recuerdan el símbolo de Acción Popular. El primero símbolo es la K, el segundo es 20% la lámpara. El tercero es el APRA, 2%. Los demás están en 1 o -1, nadie sabe. Los otros partidos, que son una cantidad fantástica, Sí, nadie sabe cómo votar. Entonces, la gente no sabe por quién votar, pero recuerdan el símbolo de la lámpara y van a votar por la lámpara. Por eso creo que hay muchas posibilidades de triunfo de Acción Popular y de su candidato a la presidencia. Quien sea el candidato con fuerza y con popularidad, jalará a la lista de senadores y diputados. Usted ha mencionado también los niños, este escandaloso tema de corrupción de los niños en su partido. ¿Cómo debería manejarlo desde su punto de vista? Bueno, algunos niños ya los han retirado o han renunciado, ¿no? Pero para que no vuelvan a tener este tipo de personajes. Se tuvo a los niños porque el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo por 8 años
Acción Popular sin directiva, sin secretario general, sin presidente. Entonces no había forma de control. Pero espero que actualmente con una nueva directiva haya un control muy especial para que todo aquel que sea candidato a senador y diputado se conozca sus antecedentes y que sea una persona proba. Bueno, un partido con tanta historia. ¿Usted nos puede comentar cuál fue su relación como amistad o política con Fernando Belaúnde Terry? En 1956 Belaúnde era mi profesor en la Universidad de Ingeniería cuando yo estudiaba Ingeniería Civil. Y supimos que lo lanzaba un grupo de juvenil liderado por Javier Alba. Y toda la universidad, ¿no?, nos pusimos a trabajar por Fernando Belaúnde. Un grupo de arquitectura, como Orrego, Pestana, Chofía y otro más, y de ingeniería civil, otro tanto. Pero hubo un grupo de la universidad, más o menos de 8 o 9, que éramos muy cercanos a Fernando Belaúnde y que hicimos la campaña por todo el país, en Lima, ¿no? Y nos reunimos con él casi todos los días en su casa. Era un extraordinario orador. Hablaba y convencía a la gente. Y nos dimos cuenta que si hacíamos una gira por todo el país, cosecharíamos muchos votos. ¿Y a dónde fuimos? ¿A qué lugar de provincias? El primero, naturalmente. ¿A qué ciudad? Arequipa. Naturalmente, Arequipa. El mitin fue extraordinario. Arequipa se enamoró de Fernando Belaúnde porque Arequipa tiene apariencia de mujer, pero en el fondo es varón. Y por otro lado, con Valentín Paniagua también, ¿cuál fue su relación? Bueno, era muy amigo mío. Vimos su juramentación como presidente del Congreso con el arquitecto Belaúnde, el presidente, desde su departamento en San Isidro. Y tuvo una frase cuando concluyó Paniagua su primer discurso, le dijo: Valentín hará historia en el Perú. La ha hecho. Y bueno, ya que ahora hablamos también de líderes políticos, personajes importantes, ¿qué opinión le merece Vitocho, no? Me comentaba que estaba conversando con Víctor Andrés García. Vitocho también es amigo mío porque hace muchos años pues Vitocho está en el partido, de modo que lo conozco pues desde cuando lo apalearon en el golpe de 1968, porque protestaba Vitocho porque lo habían derrocado a Fernando Belaúnde. Es una persona que tiene mucha experiencia política, tantos años en el partido, ha sido 5 veces congresista, diputado, ha sido presidente del Consejo de Ministros, tiene práctica gubernamental, de modo que su posibilidad presidencial, como la de los otros precandidatos, es importante. Como él mismo dice, depende si el partido lo elige, es candidato. No quiere entrar en una lucha interna, ¿no?, sino esperar pues lo que decida en la asamblea que se va a reunir próximamente. Van a asistir más de 160 delegados del país. Muchos de ellos son o van a ser precandidatos a senadores y diputados. Sí, bueno. Y cada uno de esos, como yo sé por la experiencia que tengo de diputado y senador, que si no tenemos una locomotora que jale a la lista de diputados y senadores, no hay posibilidad de ingresar al Congreso. Y una anécdota muy breve. En Arequipa, en 1962, el cabeza de lista no era el apropiado. Yo era candidato a diputado. Y claro, como tenía tanta confianza con el presidente Belaúnde, y en función de las críticas que recibí en Arequipa, hablé con él en Lima. Y le dije que necesitábamos cambiar quién era el cabeza de lista. Y me dijo: ¿quién? Don Rafael Belaúnde Díaz Canseco. De ninguna manera. Mi padre
está gozando de su tranquilidad, de sus años que tiene, ni hablar sobre el tema. Entonces nos despedimos y dije, no, voy a hablar con don Rafael. Y conversamos Me lo propuso. y lo noté entusiasta con la propuesta, cabeza lista, lo iba a elegir su pueblo senador. Y me preguntó, ¿y qué dice Fernando? Y le dije, se opone. Es la palabra del candidato a la presidencia, hay que respetarla. Pero inmediatamente subí al avión y dije, no, esto no puede ser así. Tiene que haber una locomotora, si no, no ganamos. Entonces llegué a Arequipa y fui a la casa de tía Lola. Lola Belaúnde Díaz Canseco, hermana de Rafael, tía de Fernando, que era una señora extraordinaria, un carácter pues de arequipeña, ¿no? Y le conté todo. Y le pregunté, tía Lola, ¿y qué dicen de la lista de quien la preside por Arequipa? Hay muchas críticas. Y entonces le relaté lo que me había pasado en Lima. Y me dijo, ¿qué cosa? Esto yo lo arreglo. Ay, fue ella. Tenga la seguridad, Javier, que yo lo arreglo. A los 3 días me llama por teléfono don Rafael y me dice, Javier, ¿y cuándo podría ir a Arequipa? El domingo, el próximo domingo. Lo recibimos en una enorme, gran manifestación en Arequipa y así fue. Y la lista completa, presidida por don Rafael Belaúnde Díaz Canseco, íntegra salió. Todos los diputados, todos los senadores. Lección. Si no tiene una cabeza, un líder, una buena locomotora, no hay ninguna posibilidad que los candidatos a senadores y diputados lleguen al Congreso. ¿Y ve con simpatía a Alfredo Barnechea? Me parece que es un extraordinario orador. Además ya ha sido candidato a la presidencia. Tiene su propio estilo, pero hay otros precandidatos también. Está ¿Cómo el cuáles? amigo Chávez, que es el presidente del partido. Está el amigo, el expresidente Merino. Y también está el Vitocho. Entonces, y tal vez surja otro. Al que salga electo, a ese hay que apoyarlo. Todo el partido. Sin ningún miramento. Viendo el plano actual, ¿qué opinión tiene sobre Dina Boluarte? Yo creo que Dina Boluarte es un tránsito obligado, forzoso. La oposición y el pedido de vacarla en ese momento no tiene sentido, porque lo que necesitamos es que se cumplan los pocos meses que faltan para el proceso electoral y que se pueda elegir normalmente a uno de los candidatos que surja. No es una lideresa, no tiene una visión política. Lo que ha sucedido ayer con el Consejo de Ministros y Ministros ha hecho, junto con los ministros que tiene, una maniobra, pues, pero sin sentido, ¿no? No tiene la menor idea de lo que es la política. Pero el hecho concreto es que ahora tiene presidente del Consejo de Ministros, ha logrado lo que quería, ir al Vaticano, ¿no? Sí. Y regresar y seguir en el gobierno. Entonces, dentro de todo, lo que ella perseguía, lo ha logrado. ¿Qué perseguía? Irse al Vaticano. Pero la percepción que ella tiene del país es preocupante, ¿no? Ella dice que todo es paz, que hemos mejorado la seguridad y todo está bien. Bueno, lo que pasa es que la criminalidad y la seguridad dicen que depende del gobierno, pero en verdad la criminalidad es responsabilidad de quienes ejecutan esos crímenes. Claro, pero es innegable esa realidad, que ella sí lo niega. Pero esa es la realidad. ¿Qué sucede? Que ahora la ciudadanía responsabiliza al gobierno de la criminalidad. ¿Es posible responsabilizar al gobierno? Porque de una u otra forma no hay el control suficiente o no hay las penas radicales que se necesita para combatir pero es que la también inseguridad y la criminalidad. Las mismas autoridades, como policías, están involucrados, tienen bandas criminales, ¿no?
Sí, desde Eso luego. sí sería responsabilidad. ¿Usted cree que solamente en el Perú es una cuestión generalizada? Hay en muchos sitios, en muchos países. Pero lo que se necesita es un sistema de inteligencia en cada uno de los departamentos claves que tengan todo. Un grupo de 8, 10 policías de inteligencia, pero que tengan camionetas, Lantom, Equipados. una serie de equipos altamente especializados, ¿no? Para interceptar teléfonos, ¿no? Porque aquí la única forma es utilizar la inteligencia para capturar a los cabecillas. Capturar a los cabecillas, ha muerto el payaso. Lo capturaron a Abimael Guzmán, desapareció el terrorismo. Es así. Sí. Así que se necesitan recursos. Pero yo creo de que debe participar el sector privado. Las empresas tienen que participar con recursos económicos, porque el gobierno, con tanto gasto que tiene, ¿no? Con tanto proyectito que cada congresista manda a que se construya, ¿no? Tenemos un presupuesto, ¿no? Increíble, gigantesco, ¿no? Y entonces no hay plata ni siquiera para renovar las camionetas de la policía, ni la moto. La Entonces, gasolina. necesitamos que el sector privado participe. Un proyecto por impuestos, así lograr una cantidad de millones, pagar muy bien a la policía, bonificándola a esa policía de inteligencia y dándole todo el equipo. Y vamos a ver cómo poco a poco van a ir capturando a los cabecillas y poco a poco va declinando la criminalidad y la inseguridad. Finalmente, para cerrar esta entrevista, le voy a pedir quizás si puede dirigirse a la ciudadanía, pues que también está marchando, está preocupada, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Un mensaje para los que nos siguen en las redes sociales del Mensajero y también un mensaje para sus correligionarios. Yo creo, mis queridos amigos, que el Perú es una gran posibilidad ahora y en el futuro. Es un país poderoso, con un potencial minero fantástico en la Amazonía, en la pesca, en todo sitio. Ven ustedes cómo la agroexportación está creciendo a pasos gigantescos y tiene convenios con muchísimos países del mundo para no pagar impuestos uno sobre otro en las exportaciones. Y tenemos un Banco Central de Reserva que es una poderosa institución y con unas reservas internacionales en función del PBI, en función de la capacidad económica del país, la primera en América. Tenemos el sol peruano, que lo llaman el sol suizo. ¿Por qué? Porque lo pueden utilizar en Bolivia, en el Brasil, en la frontera. ¿Por qué? Porque tiene una paridad casi como el dólar y una paridad casi con la libra esterlina y el euro. El sol es extraordinariamente potente, firme. Y eso es muy importante. Entonces, no hay que ser derrotista, no hay que pensar que todo está mal. Al contrario, hay que ser optimista. Yo con mis años, ¿no? Debería estar muy tranquilo, seguramente en una playa. No, yo sigo trabajando y recibo a mi distinguida periodista, ¿no? En mi oficina. Entonces, ese mensaje para la ciudadanía es un mensaje para Acción Popular. Hay que tener fe y hay que procurar que logremos y tengamos un buen candidato a la presidencia de la República que jale a las listas parlamentarias y lograr entrar a la segunda vuelta. Si Acción Popular llega a la segunda vuelta, ya es gobierno. De modo que hay que votar con la lámpara y esparcir y recordar al resto de la gente que la lámpara es el símbolo victorioso. Hasta acá rato, mis queridos ciudadanos, y en particular un abrazo a todos los correligionarios de Acción Popular. Finalizamos hasta ahí.